A lo largo de la historia, los papas han jugado un papel crucial como líderes espirituales y morales, ofreciendo advertencias sobre los peligros que amenazan a la humanidad. El Papa Francisco se ha destacado por su firme mensaje sobre la necesidad urgente de paz, justicia social y cuidado del planeta, pero no es el único en levantar su voz en momentos críticos de la historia. Sus advertencias, al igual que las de sus predecesores, son recordatorios poderosos de la responsabilidad espiritual que la Iglesia Católica y sus líderes asumen ante los desafíos del mundo moderno. Desde el Papa Juan XXIII hasta el Papa Benedicto XVI, ha habido papas que han emitido profecías y advertencias basadas en el peligro de las guerras, la pérdida de fe, la creciente división entre naciones y el deterioro moral de la humanidad. Estas advertencias no son simples mensajes de precaución, son un llamado urgente a la conversión, a la unidad y a evitar el sufrimiento que puede sobrevenir si no atendemos a los signos de los tiempos. Historia de las profecías de los papas, advertencias y visiones para el mundo. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido guiada por papas que no solo han sido líderes espirituales, sino también guardianes proféticos del futuro de la humanidad. Estos pontífices han transmitido visiones y advertencias que, en muchos casos, han sido interpretadas como profecías sobre el destino del mundo. Desde predicciones sobre guerras globales y crisis morales hasta visiones de esperanza y renovación, las profecías papales son un testimonio de la relevancia y responsabilidad del liderazgo de la Iglesia frente a los desafíos que enfrenta la humanidad. Estas advertencias han venido en momentos críticos de la historia, cuando la humanidad parecía estar al borde de grandes cambios o crisis. A través de las encíclicas, discursos y visiones personales de estos papas, la Iglesia ha alertado a los fieles sobre los peligros inminentes, pero también ha ofrecido un camino hacia la salvación y la paz. A continuación, se detallan algunas de las más importantes y reconocidas profecías hechas por los papas a lo largo de la historia. 1. San Pío X, 1903 a 1914. La visión del Papa huyendo de Roma. San Pío X, nacido como Giuseppe Melchiora Sarto, fue el Papa número 257 de la Iglesia Católica, conocido por su santidad, su lucha contra el modernismo y su compromiso con la reforma litúrgica. Su papado, entre 1903 y 1914, coincidió con tiempos de gran agitación política y social en Europa, preludio de la Primera Guerra Mundial, y fue un periodo en el que la Iglesia enfrentó desafíos externos e internos. Sin embargo, lo que destaca aún más de su pontificado es su inquietante visión profética sobre el futuro de la Iglesia y del mundo. La visión del Papa huyendo de Roma. En 1909, durante una audiencia privada con varios sacerdotes, San Pío X compartió una visión que tuvo sobre el futuro de la Iglesia, una visión tan aterradora que impactó a todos los presentes. En esta visión, San Pío X vio a un futuro papa huyendo de Roma bajo circunstancias apocalípticas, mientras pasaba por entre los cadáveres de sacerdotes y fieles masacrados. La descripción de la visión fue breve, pero poderosa. He visto a uno de mis sucesores, del mismo nombre, huir sobre los cadáveres de sus hermanos. Se refugiará en algún lugar incógnito, pero después de un breve tiempo sufrirá una muerte cruel. Esta visión ha sido interpretada de varias maneras. Algunos creen que San Pío X estaba viendo una profecía apocalíptica que auguraba un futuro tiempo de gran persecución para la Iglesia, mientras que otros piensan que se refería a una posible guerra mundial o una crisis interna que sacudiría el Vaticano y obligaría al Papa a huir. La referencia a uno de mis sucesores del mismo nombre también ha despertado interés, ya que algunos estudiosos creen que San Pío X podría estar hablando de un papa con el nombre Pío en el futuro. Interpretaciones históricas de la visión.
La visión de San Pío X se ha relacionado frecuentemente con los eventos devastadores del siglo XX, en particular con las dos guerras mundiales. El Papa Pío XII, sucesor de San Pío X en la línea de los papas con el mismo nombre, fue quien vivió el horror de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, un conflicto que dejó a Europa en ruinas y sumió al mundo en una gran desesperación. Aunque Pío XII no huyó de Roma, sí se enfrentó a decisiones difíciles mientras la ciudad era ocupada por las tropas nazis y estaba constantemente bajo amenaza. Otros estudiosos han conectado la visión de San Pío X con el peligro contemporáneo de una crisis global, particularmente ante la creciente persecución de cristianos en diversas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio y África. Las imágenes de sacerdotes y laicos asesinados en zonas de conflicto, las iglesias destruidas, y la creciente hostilidad hacia la religión hacen que esta visión resuene profundamente en el siglo XXI. Simbolismo en la visión, el Papa huyendo de Roma. La idea de un Papa huyendo de Roma tiene un fuerte simbolismo dentro de la tradición católica. Roma, como sede de la Iglesia Católica, ha sido tradicionalmente vista como el centro espiritual y simbólico de la cristiandad. La huida de un papa de esta ciudad, que ha sido el hogar de los papas durante casi 2000 años, es una imagen cargada de connotaciones apocalípticas. En la Biblia, específicamente en el libro del Apocalipsis, Roma ha sido mencionada bajo el nombre de Babilonia, como una ciudad que enfrenta el juicio divino. Si bien la visión de San Pío X no incluye una referencia directa al Apocalipsis, la imagen de un papa huyendo de Roma sugiere una situación de caos y persecución extrema, donde la propia seguridad del papa y de la Iglesia está en riesgo. Algunos estudiosos han sugerido que la huida de Roma en la visión de San Pío X podría simbolizar un colapso temporal de la autoridad moral de la Iglesia en tiempos de gran crisis, con el Vaticano, la figura del Papa y la estructura eclesiástica bajo ataque. Relevancia para la Iglesia contemporánea. Aunque la visión de San Pío X fue en su tiempo considerada alarmante, se ha vuelto cada vez más relevante con el paso de los años, especialmente en un mundo marcado por la creciente secularización, los conflictos geopolíticos y la persecución de los cristianos en muchas regiones. A medida que las tensiones globales aumentan y las guerras y conflictos siguen afectando a miles de personas, la visión de San Pío X resuena como una advertencia de que la Iglesia, aunque fuerte en su fe, no está exenta de sufrir junto con la humanidad. En los últimos tiempos, el Papa Francisco también ha expresado su preocupación por los peligros de una tercera guerra mundial fragmentada y el deterioro de la paz en el mundo. Sus repetidos llamados a la oración por la paz y a la solidaridad con los más vulnerables podrían interpretarse como un eco de las advertencias que San Pío X transmitió a través de su visión profética. Conclusión. La visión profética de San Pío X es uno de los episodios más inquietantes de la historia de la Iglesia, un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor estabilidad, la Iglesia debe estar alerta ante los desafíos espirituales y materiales que pueden amenazar su integridad. Si bien la interpretación exacta de su visión sigue siendo un tema de debate entre teólogos e historiadores, lo que es indudable es que San Pío X vio en su tiempo una sombra que todavía hoy preocupa a los fieles, la posibilidad de una gran tribulación que pondría a prueba no solo a la Iglesia, sino a la humanidad entera. Su visión nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles a la fe y de buscar la paz en un mundo lleno de incertidumbres. En un sentido más amplio, también es una llamada a todos los cristianos para orar por la protección de la Iglesia y la unidad de los fieles, recordando que, a pesar de las tribulaciones, la fe en Dios y en el mensaje de Jesucristo es la fortaleza más poderosa ante cualquier adversidad. 2. Papa Juan XXIII,
1958 a 1963 Profecía de paz y renovación espiritual. Papa Juan XXIII, cuyo nombre de nacimiento era Angelo Giuseppe Roncalli, es recordado como uno de los papas más influyentes y queridos del siglo XX. A menudo conocido como el Papa Bueno, su pontificado marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia Católica, especialmente a través de su decisión de convocar el Concilio Vaticano II. Bajo su liderazgo, la Iglesia se abrió a un proceso de reforma y renovación que afectó su doctrina, su relación con el mundo moderno y su enfoque pastoral. Sin embargo, más allá de su legado institucional, Juan XXIII también es conocido por las profecías espirituales que algunos le atribuyen, particularmente aquellas que hablan de paz, esperanza y renovación espiritual en un mundo que, en su tiempo, parecía estar al borde de la destrucción debido a la Guerra Fría y otras tensiones internacionales. El contexto del pontificado de Juan XXIII. Para entender el carácter de las profecías atribuidas a Juan XXIII, es importante contextualizar su pontificado. Fue elegido en un momento crítico para la humanidad. El mundo estaba atrapado en las tensiones de la Guerra Fría, con el miedo constante de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, muchas naciones enfrentaban procesos de descolonización, lo que provocaba conflictos y crisis políticas. La Iglesia Católica también se encontraba ante desafíos profundos, como la secularización creciente, el distanciamiento de los fieles y la necesidad de adaptar su mensaje a una sociedad en transformación. En medio de este escenario de incertidumbre y miedo, Juan XXIII se destacó por su carisma pastoral y su increíble optimismo. Su llamado a la paz y al entendimiento entre las naciones lo convirtió en una figura respetada, no solo entre los católicos, sino en todo el mundo. La profecía de paz y renovación espiritual. Aunque Papa Juan XXIII no es conocido tradicionalmente por ser un papa, profeta, en el sentido clásico, a él se le han atribuido ciertas profecías no oficiales que hablan de un futuro lleno de esperanza y renovación espiritual. Se cree que en sus momentos de oración y meditación, Juan XXIII recibió mensajes divinos que anticipaban un periodo de renovación espiritual y paz global, a pesar de los tiempos oscuros por los que atravesaba la humanidad en ese momento. Una de las profecías más conocidas vinculadas a Juan XXIII es la visión de una nueva era de unidad y comprensión, en la que la Iglesia jugaría un papel crucial como mediadora y fuente de reconciliación. En esta visión, él veía una época en la que los conflictos y divisiones entre naciones y religiones se disolverían, y en la que la humanidad, cansada de la guerra, buscaría la paz a través del diálogo y la cooperación. La creencia en una renovación espiritual global es coherente con los ideales que guiaron a Juan XXIII durante su papado. Para él, la humanidad estaba en un punto de inflexión, y aunque los tiempos parecían sombríos, él confiaba en que, mediante la oración, el trabajo pastoral y la buena voluntad, la paz podría prevalecer. Este mensaje de esperanza fue un tema recurrente en sus discursos y escritos. La encíclica Pacem in Terris, como reflejo de su profecía. Uno de los mayores legados de Juan XXIII fue su encíclica Pacem in Terris, Paz en la Tierra, publicada en 1963. Este documento es una de las más claras manifestaciones de su visión profética sobre la paz y el futuro de la humanidad. La encíclica no solo fue dirigida a los fieles católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad, lo que refleja su creencia en la necesidad de un esfuerzo conjunto para lograr la paz. En Pacem in Terris, Juan XXIII ofrece una visión de un mundo en el que las relaciones entre las naciones estén basadas en el respeto mutuo, la justicia, la verdad y la libertad. También advierte sobre los peligros de la guerra, en especial el uso de armas nucleares, que en ese momento era una amenaza constante para la humanidad.
Aunque el contexto inmediato de la encíclica era la crisis de los misiles en Cuba y el riesgo de una guerra nuclear, su mensaje sigue siendo atemporal. Esta encíclica, que muchos consideran inspirada por una visión profética, refleja el profundo deseo de Juan 23 de que la humanidad logre superar sus diferencias y trabaje junta para construir un futuro basado en la paz. Es un llamado a los líderes mundiales y a todos los individuos para que aboguen por el diálogo y la reconciliación como los únicos caminos viables hacia la paz verdadera. El Concilio Vaticano II, una profecía de renovación para la Iglesia. El Concilio Vaticano II es, sin duda, uno de los eventos más importantes en la historia moderna de la Iglesia Católica, y su convocatoria por Juan 23 es vista por muchos como un acto de visión profética. Al convocar el concilio, Juan 23 no solo quería adaptar la Iglesia a los tiempos modernos, sino que también tenía una profunda intuición espiritual de que la Iglesia debía renovarse desde dentro para cumplir mejor su misión en el mundo. En su famoso discurso de apertura del concilio, Juan 23 habló de una nueva primavera para la Iglesia, una metáfora que simbolizaba la renovación espiritual que él creía que estaba por venir. Según el Papa, la Iglesia no debía condenar al mundo, sino comprometerse con él, llevar el mensaje del Evangelio de manera que pudiera responder a los desafíos contemporáneos. El Concilio Vaticano II trajo una serie de reformas significativas, incluyendo cambios en la liturgia, una mayor participación de los laicos, un enfoque en el ecumenismo y el diálogo interreligioso, y una nueva apertura hacia el mundo moderno. Para Juan 23, esta renovación no era solo una necesidad institucional, sino una respuesta profética a un mundo que necesitaba desesperadamente un nuevo enfoque espiritual. Profecía de unidad y el diálogo interreligioso. Una de las características más notables del papado de Juan 23 fue su enfoque en el diálogo interreligioso. En un momento en que la desconfianza y las divisiones entre religiones eran comunes, él abogó por el entendimiento mutuo y la colaboración. Esta postura también puede verse como una visión profética de un futuro en el que las religiones trabajarían juntas por el bien común de la humanidad. Juan 23 fue el primer papa en acercarse a la comunidad judía de manera significativa, eliminando frases antisemitas de las oraciones de la Iglesia y abriendo el camino para la reconciliación entre católicos y judíos. También mostró interés en el diálogo con otras religiones, incluyendo el Islam y el hinduismo, y sentó las bases para los esfuerzos posteriores del Papa Juan Pablo II en el ámbito del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Este enfoque fue, en sí mismo, un acto profético. Juan 23 veía más allá de las divisiones históricas y creía que, en un mundo cada vez más interconectado, las religiones debían encontrar formas de trabajar juntas por la paz y la justicia. Su legado en este sentido sigue siendo relevante hoy en día, ya que el diálogo interreligioso es fundamental para la paz global. Relevancia de la profecía de Juan 23 hoy. La profecía de paz y renovación espiritual de Juan 23 sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Aunque enfrentamos nuevas amenazas, como el cambio climático, la creciente desigualdad y la radicalización, el mensaje de Juan 23 sobre la necesidad de diálogo, reconciliación y renovación espiritual es más importante que nunca. En un mundo donde las divisiones políticas y religiosas siguen provocando conflictos y tensiones, el llamado de Juan 23 a una nueva era de comprensión y paz sigue siendo un faro de esperanza. Su visión de una iglesia renovada, comprometida con el mundo y abierta al diálogo, sigue guiando a los líderes eclesiásticos y a los fieles en su búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos. Conclusión. Papa Juan 23 fue un líder que no solo reformó la Iglesia desde dentro, sino que también ofreció una visión profética de un mundo más pacífico y espiritualmente renovado.
su encíclica, Pacem in Terris, y la convocatoria del Concilio Vaticano II reflejan su profundo deseo de que la humanidad supere sus diferencias y busque la paz a través del diálogo y la reconciliación. Las profecías atribuidas a Juan 23 no se centraban en catástrofes o destrucción, sino en una renovación espiritual y una era de paz. Su fe inquebrantable en el potencial de la humanidad para superar el mal a través del bien y su optimismo ante los desafíos de su tiempo lo convierten en un papa cuya visión profética continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. 3. Papa Pablo VI, 1963 a 1978. Advertencias sobre la crisis moral. Papa Pablo VI, nacido como Giovanni Battista Montini, fue el líder de la Iglesia Católica en uno de los momentos más cruciales del siglo XX, asumiendo el papado en 1963, tras la muerte de Juan XXIII, y conduciendo a la Iglesia a través de una era de transformación y desafíos profundos. Continuó el trabajo del Concilio Vaticano II, pero también es recordado por su valentía al abordar las tensiones crecientes entre la modernidad y la moral católica, sobre todo en temas relacionados con la sexualidad, la ética y la vida familiar. Durante su pontificado, Pablo VI emitió algunas de las advertencias más influyentes sobre una crisis moral que él veía tomando forma en el mundo. Estas advertencias no solo resonaron en su tiempo, sino que han ganado relevancia a lo largo de los años, ya que los problemas morales y éticos que abordó siguen siendo temas de debate global en la actualidad. Contexto del pontificado de Pablo VI. Pablo VI fue elegido papa en un periodo de gran agitación mundial. Los años 60 y 70 fueron testigos de la expansión de los derechos civiles, la revolución sexual, la Guerra Fría, y un auge sin precedentes de movimientos sociales y culturales que desafiaron las normas tradicionales, incluidas las religiosas. Durante este tiempo, la Iglesia enfrentaba un cambio interno radical, con el Concilio Vaticano II trayendo una serie de reformas destinadas a acercar a la Iglesia a los fieles, como la modernización de la liturgia y el fortalecimiento del diálogo interreligioso. Sin embargo, estas reformas también generaron divisiones internas y malentendidos entre los más conservadores y aquellos que pedían una transformación más radical. En este contexto, Pablo VI no solo continuó implementando las reformas del concilio, sino que también se destacó por advertir a la humanidad sobre una crisis moral inminente, que consideraba uno de los desafíos más urgentes de su tiempo. Aunque su pontificado abogaba por la apertura y el diálogo, también se mantuvo firme en defender las enseñanzas tradicionales de la Iglesia frente a las corrientes modernas que él creía estaban desmoronando los valores fundamentales. La encíclica Humanae Vitae, advertencia sobre la sexualidad y la familia. La encíclica Humanae Vitae, publicada en 1968, es probablemente el documento más emblemático de las advertencias morales de Pablo VI. En ella, el Papa abordó la cuestión de la anticoncepción y ofreció una profunda reflexión sobre el papel del amor, el matrimonio y la vida humana en un mundo que estaba experimentando un cambio dramático en sus normas sexuales. Pablo VI reafirmó la postura tradicional de la Iglesia sobre la prohibición del control artificial de la natalidad, lo cual fue visto como una declaración controvertida en un momento en que los métodos anticonceptivos, como la píldora, estaban ganando popularidad y aceptación en todo el mundo. El Papa advirtió que el uso generalizado de la anticoncepción artificial llevaría a una serie de consecuencias negativas, tanto en términos de la dignidad humana como en el plano social y moral. En Humanae Vitae, Pablo VI argumentó que la separación del acto sexual de su propósito procreador tendría efectos devastadores en la estructura moral de la sociedad. Advirtió que el uso desenfrenado de métodos anticonceptivos llevaría a una mayor objetivación de la mujer, al debilitamiento de los valores familiares y a una crisis más amplia de la moralidad en la sociedad. Además,
predijo que este cambio podría fomentar una cultura de irresponsabilidad sexual y hedonismo. En un momento en el que la sociedad estaba experimentando una revolución sexual, estas advertencias fueron recibidas con una mezcla de rechazo y aceptación. Muchos dentro de la Iglesia criticaron al Papa por no haber sido más flexible en sus enseñanzas, mientras que otros aplaudieron su postura firme en defensa de la moral tradicional. Independientemente de las reacciones, las advertencias de Pablo VI sobre la crisis moral resultaron ser proféticas, ya que muchos de los problemas que anticipó, como la ruptura familiar, el aumento del aborto, y la cosificación del cuerpo humano, se han convertido en cuestiones cruciales en la sociedad contemporánea. La sociedad en crisis, pérdida de valores y deshumanización. Pablo VI también fue un agudo observador de los cambios sociales más amplios que estaban afectando a la humanidad. En varias de sus alocuciones y escritos, el Papa habló con preocupación sobre la pérdida de los valores tradicionales que había sostenido a la civilización occidental durante siglos. Según él, los avances tecnológicos, el creciente materialismo y la secularización estaban conduciendo a la sociedad hacia un vacío espiritual y moral. Una de sus advertencias más recurrentes fue sobre la deshumanización del ser humano en un mundo cada vez más dominado por el pragmatismo y la indiferencia hacia los valores éticos. Pablo VI criticó una cultura que valoraba el consumo y el individualismo por encima de la dignidad de la persona humana. En su encíclica, Populorum Progressio 1967, enfatizó la necesidad de una justicia social auténtica, advirtiendo que el desarrollo económico sin valores morales solo exacerbaría las desigualdades y la alienación. Para Pablo VI, la crisis moral estaba estrechamente vinculada a una crisis de sentido y propósito. En una sociedad donde la vida humana era tratada como un medio más que como un fin en sí mismo, la gente perdería el sentido de lo sagrado y lo trascendente. Esto, según él, era un peligro no solo para los individuos, sino para la sociedad en su conjunto, ya que erosionaba la base moral sobre la cual se construían las relaciones humanas, las instituciones y la convivencia social. Advertencias sobre la globalización del egoísmo. En sus advertencias sobre la crisis moral, Pablo VI también reflexionó sobre los peligros de la globalización del egoísmo. Aunque el término globalización no era tan común en su época como lo es ahora, el Papa anticipó un mundo en el que el capitalismo y el individualismo exacerbado pondrían en riesgo la solidaridad y la fraternidad humana. En su encíclica Populorum Progressio, advirtió que un desarrollo económico sin un anclaje en la justicia social y en la moral cristiana conduciría inevitablemente a una mayor desigualdad y a una alienación social. El Papa también habló de la creciente separación entre los ricos y los pobres, tanto a nivel nacional como internacional, lo que él veía como un reflejo de una crisis moral global. En su visión, la verdadera prosperidad solo podía lograrse si estaba basada en los principios de solidaridad, justicia y amor al prójimo. El impacto de la secularización. La secularización fue otro tema clave en las advertencias de Pablo VI sobre la crisis moral. Durante su pontificado, la Iglesia Católica experimentó una disminución significativa en la participación de los fieles, especialmente en Europa y América del Norte. Pablo VI observó con preocupación cómo la cultura moderna estaba alejando a las personas de la religión, y con ello, de un sistema de valores morales que él consideraba esencial para el bienestar humano y social. El Papa advirtió que el abandono de la fe cristiana y la difusión del relativismo moral llevarían a un debilitamiento de los lazos familiares, una mayor soledad y un aumento de la alienación personal. En varios discursos,
expresó su temor de que la pérdida de la fe estuviera conduciendo a una sociedad incapaz de distinguir entre el bien y el mal, donde todo se volvía relativo y las personas se sentían cada vez más desorientadas y desprovistas de propósito. La relevancia de las advertencias de Pablo VI hoy. Las advertencias de Pablo VI sobre la crisis moral resuenan con especial fuerza en el mundo contemporáneo. Los desafíos que él anticipó, como la ruptura de la vida familiar, la cosificación de la sexualidad, la creciente desigualdad económica y la deshumanización en la sociedad, siguen siendo temas críticos en la actualidad. En un mundo donde las redes sociales, el consumismo y el hedonismo a menudo parecen reemplazar los valores profundos, las advertencias de Pablo VI nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de una moralidad sólida basada en el respeto a la dignidad humana y la búsqueda del bien común. Pablo VI también nos recuerda que el progreso material y tecnológico, por sí solo, no puede llevar a la verdadera felicidad o plenitud humana. Necesitamos una renovación espiritual y una ética sólida para construir un mundo más justo, compasivo y solidario. Conclusión. El pontificado de Pablo VI fue una época de profunda reflexión sobre los desafíos morales del mundo moderno. Aunque su encíclica Humanae Vitae fue recibida con controversia, las advertencias de Pablo VI sobre la crisis moral de su tiempo han demostrado ser extraordinariamente proféticas. En un mundo cada vez más secularizado y materialista, su insistencia en la dignidad humana, la santidad de la vida y la necesidad de justicia social sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de los valores morales en nuestra sociedad. 4. Papa Juan Pablo II, 1978 a 2005. Las profecías de Fátima y el llamado a la nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II, nacido Karol Wojtyła en Polonia, es recordado como uno de los líderes más carismáticos y proféticos de la historia reciente de la Iglesia Católica. Su papado, que se extendió desde 1978 hasta 2005, marcó una época de cambios significativos tanto dentro de la Iglesia como en el mundo. Durante su pontificado, Juan Pablo II se enfrentó a grandes desafíos, como la Guerra Fría, el avance del secularismo y el llamado a la renovación espiritual del mundo, temas que integró de manera brillante en su visión pastoral. Las profecías de Fátima. Una de las influencias más notables en el pensamiento y la vida de Juan Pablo II fueron las apariciones marianas de Fátima, Portugal, ocurridas en 1917. En estas apariciones, 3 niños pastores recibieron mensajes de la Virgen María que contenían profecías sobre el futuro de la humanidad, incluida la advertencia de guerras, sufrimientos y la necesidad de conversión. Entre las revelaciones más impactantes se encontraba el llamado a la oración, especialmente el rezo del rosario, y la devoción al Inmaculado Corazón de María. El Papa Juan Pablo II siempre mantuvo una conexión especial con Nuestra Señora de Fátima. En su visita al santuario de Fátima en 1982, reveló que él creía que su supervivencia al atentado del 13 de mayo de 1981 estaba vinculada a la intercesión de la Virgen. Este día coincidía con la fecha de la primera aparición de Fátima, lo que fortaleció su creencia en el poder de la protección divina. En este contexto, el Papa afirmaba que la Virgen María no solo había salvado su vida, sino que también lo había guiado en su misión de evangelización. El mensaje de Fátima también incluía advertencias sobre la apostasía y la crisis de la fe, temas que Juan Pablo II abordó con urgencia durante su pontificado. Él veía el cumplimiento de estas profecías en el contexto de un mundo que se alejaba de Dios y sus enseñanzas. En sus discursos y escritos,
el Papa instó a los fieles a regresar a la fe y a las enseñanzas de la Iglesia como respuesta a estas advertencias. El llamado a la nueva evangelización. A lo largo de su papado, Juan Pablo II articuló repetidamente la necesidad de una nueva evangelización. Esta idea surgió de su preocupación por la creciente secularización del mundo y el riesgo de que la fe cristiana fuera marginada en una sociedad que valoraba cada vez más la indiferencia religiosa y la materialidad. El Papa entendía que, para contrarrestar esta tendencia, los cristianos debían no solo reafirmar su propia fe, sino también buscar activamente llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que habían perdido su conexión con Dios. En su encíclica, Evangelium Nuntiandi, publicada en 1975, antes de su papado, pero que influyó en su ministerio, Juan Pablo II enfatizó la importancia de la evangelización como un acto de amor y servicio. Afirmaba que el Evangelio debe ser anunciado no solo a quienes no conocen a Cristo, sino también a aquellos que, aunque han recibido la fe, viven en un estado de indiferencia. Este enfoque subrayó la importancia de un compromiso renovado con la fe, que incluía una vida de oración, formación y acción. El Papa viajó incansablemente por el mundo, llevando su mensaje de esperanza y renovación a todos los rincones del planeta. Durante sus viajes, frecuentemente se dirigía a jóvenes, familias y comunidades, instándolos a vivir su fe con autenticidad y valentía. En el jubileo del año 2000, convocó a la Iglesia a una reflexión profunda sobre la necesidad de la evangelización y la conversión, enfatizando que el tiempo había llegado para un nuevo despertar espiritual. Impacto y legado. El legado de Juan Pablo II en relación con Fátima y la nueva evangelización ha dejado una huella duradera en la Iglesia. Su visión profética sigue siendo relevante hoy, en un mundo que enfrenta desafíos similares de secularización y crisis espiritual. A través de su liderazgo, alentó a millones a redescubrir su fe y a vivirla con pasión y propósito. Además, su vínculo con las profecías de Fátima ha llevado a una revitalización de la devoción mariana en la Iglesia. Hoy, muchos fieles buscan en María un modelo de fe y perseverancia en tiempos difíciles, así como un intercesor en sus propias luchas. En resumen, Juan Pablo II no solo fue un líder espiritual, sino un profeta de su tiempo que nos desafió a responder a las necesidades del mundo con la luz del Evangelio. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a nuevas generaciones a comprometerse con su fe y a compartirla con audacia en un mundo que, más que nunca, necesita el amor y la esperanza de Cristo. 5. Papa Benedicto XVI, 2005 a 2013. El relativismo moral y la crisis de la fe. El Papa Benedicto XVI, nacido Joseph Ratzinger, es conocido por su profunda erudición teológica y su capacidad para abordar cuestiones complejas con claridad y convicción. Durante su papado, que abarcó desde 2005 hasta 2013, Benedicto XVI centró gran parte de su enseñanza en la crítica del relativismo moral, una de las principales preocupaciones que definieron su pontificado. El relativismo moral, una amenaza contemporánea. Benedicto XVI consideraba el relativismo moral como una de las más grandes amenazas para la sociedad moderna. En su homilía previa a su elección como papa, formuló la impactante afirmación: se está construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que solo deja como última medida el propio yo y sus deseos. Esta declaración resuena profundamente en un contexto donde los valores absolutos y las verdades objetivas son cada vez más desafiados y, a menudo, rechazados en favor de una moralidad subjetiva.
El relativismo, según Benedicto, promovía una visión del mundo donde la verdad se definía por los deseos individuales y las preferencias personales, lo que conducía a una erosión de las bases éticas de la sociedad. Para él, esta tendencia no solo desdibujaba las líneas de lo que es correcto e incorrecto, sino que también llevaba a una crisis de identidad espiritual, alejando a la humanidad de Dios y de los principios que sostienen la dignidad humana. La crisis espiritual. La crisis de fe que Benedicto XVI identificó no solo se manifestaba en el ámbito moral, sino que también afectaba la vida espiritual de la Iglesia. Observó que muchos, incluso dentro de la comunidad católica, estaban luchando con la duda y la falta de compromiso, en parte debido a la confusión creada por el relativismo. Este ambiente, que relativizaba la verdad y la moralidad, podía llevar a las personas a sentir que su fe era irrelevante en un mundo que parecía valorar más la autonomía personal que la verdad revelada. En su obra, Verbum Domini, Benedicto XVI enfatizó la necesidad de volver a la palabra de Dios como fuente de verdad y guía. En un tiempo de crisis, el Papa instó a los creyentes a profundizar en su comprensión de la fe y a abrazar el mensaje del Evangelio como un antídoto contra el relativismo. Al hacerlo, podían encontrar no solo claridad moral, sino también un sentido renovado de propósito y identidad. Volver a las raíces de la fe. Benedicto XVI argumentó que la solución al relativismo moral y a la crisis de fe radicaba en un retorno a las raíces de la fe cristiana. Él enfatizó la importancia de la formación teológica y espiritual, instando a la Iglesia a educar a los fieles sobre los fundamentos de su fe. Creía que una comprensión sólida de la doctrina cristiana era esencial para resistir las corrientes del relativismo que amenazaban con desviar a las personas de la verdad. Durante su papado, promovió iniciativas para la nueva evangelización, enfatizando que la proclamación del Evangelio debía ser clara y firme, basada en verdades inmutables. A través de su enseñanza, Benedicto XVI buscaba fortalecer la fe de los creyentes y equiparlos para ser testigos valientes en un mundo cada vez más hostil a la verdad. El diálogo interreligioso y la verdad. Benedicto XVI también abordó el tema del relativismo en el contexto del diálogo interreligioso. Si bien creía firmemente en la importancia de la convivencia pacífica entre diferentes creencias, también defendió la necesidad de afirmar la verdad de la fe cristiana. Advertía que el diálogo no debería llevar a una dilución de la verdad, sino a un encuentro sincero que respete las diferencias sin comprometer los principios fundamentales. En su famosa visita a Ratisbona en 2006, Benedicto XVI subrayó la relación entre la fe y la razón, recordando a los líderes musulmanes y cristianos que el verdadero diálogo debe basarse en el respeto por la verdad. Esta insistencia en la verdad no solo era crucial para el diálogo interreligioso, sino que también era un llamado a los cristianos a vivir su fe con autenticidad y valentía en un mundo que a menudo favorece el relativismo. Legado y relevancia. El legado de Benedicto XVI en relación con el relativismo moral es particularmente relevante en la actualidad. A medida que la sociedad continúa enfrentando desafíos éticos y morales, su enseñanza sobre la importancia de reconocer verdades absolutas y la necesidad de un compromiso renovado con la fe cristiana se vuelve cada vez más crucial. Su papado nos recuerda que, en tiempos de confusión y crisis, la claridad moral y espiritual se encuentra en el regreso a las enseñanzas de Cristo y la profunda reflexión sobre nuestra propia fe. Benedicto XVI no solo dejó una huella en la enseñanza de la Iglesia,
sino que también alentó a los fieles a ser defensores de la verdad en un mundo que, en su opinión, se había vuelto cada vez más ciego ante la luz de la revelación divina. Su llamado a la conversión y a un compromiso auténtico con la fe sigue resonando, inspirando a una nueva generación de cristianos a vivir con valentía y a compartir el mensaje del Evangelio en medio de la incertidumbre y el relativismo. El Papa Francisco, ¿estamos cerca del fin del mundo y de una guerra mundial? En diversas ocasiones, el Papa Francisco ha lanzado poderosas advertencias sobre el estado actual del mundo, sus crisis y la posibilidad de eventos catastróficos a nivel global. El fin del mundo y la cercanía de una nueva guerra mundial son temas que el Sumo Pontífice ha abordado con frecuencia, destacando la creciente preocupación por los conflictos y las tensiones internacionales que podrían desembocar en una tragedia de proporciones inimaginables. A continuación, desarrollamos en detalle lo que ha dicho el Papa sobre estos temas tan relevantes para la humanidad y cómo ha hecho un llamado urgente a la paz, la oración y la responsabilidad de los líderes mundiales. Las advertencias del Papa Francisco sobre el fin del mundo, extenso. El Papa Francisco ha sido una voz constante de alerta y advertencia en cuanto al estado actual del mundo. Aunque él mismo ha aclarado que el fin del mundo no es un evento que deba interpretarse de manera literal o sensacionalista, sus palabras nos invitan a una profunda reflexión sobre el estado espiritual, ético y social de la humanidad. Las advertencias del Papa no giran en torno a un cataclismo inevitable, sino a un llamado urgente para cambiar nuestros corazones, nuestras actitudes y nuestras acciones antes de que sea demasiado tarde. A través de sus discursos, homilías, encíclicas y entrevistas, Francisco ha señalado diferentes señales de lo que él llama los tiempos actuales, donde los valores cristianos parecen estar cada vez más en peligro, y el bienestar de la humanidad se ve amenazado por múltiples crisis, la indiferencia moral, el deterioro del medio ambiente, y las tensiones entre las naciones. Este concepto de fin del mundo abarca una serie de advertencias que, si no se toman en serio, podrían llevarnos a una especie de fin metafórico y espiritual, si no físico, para la humanidad tal como la conocemos. 1. El fin no es una fecha, es una advertencia moral. El Papa Francisco, en lugar de hablar de un fin del mundo en términos catastróficos, se ha centrado en un fin moral y espiritual que está afectando gravemente a nuestra sociedad. A lo largo de su pontificado, Francisco ha destacado que el verdadero peligro no es un apocalipsis bíblico inminente, sino el declive moral al que estamos sometidos como comunidad global. Uno de los temas recurrentes en sus advertencias es la pérdida de la conciencia moral. Según el Papa, muchos están perdiendo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y están eligiendo caminos de egoísmo, indiferencia y violencia. Esta desorientación ética, marcada por la cultura del consumismo, la idolatría del dinero y el materialismo extremo, es lo que verdaderamente podría conducirnos a un fin del mundo, no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. El Papa ha señalado cómo la falta de compasión y solidaridad, junto con el deterioro de los valores humanos esenciales como la justicia y la paz, están empujando a la humanidad hacia un abismo. Ha advertido que, si no se produce un cambio en el corazón de las personas, si no volvemos a centrar nuestras vidas en los principios del Evangelio, corremos el riesgo de autodestruirnos. En ese sentido, el fin del mundo es más bien el fin de una humanidad que ha perdido su sentido de fraternidad y ha optado por la división, el odio y el aislamiento. 2. El peligro del individualismo y la cultura del descarte. Uno de los temas más constantes en las palabras del Papa Francisco es la crítica a lo que él llama la cultura del descarte, un fenómeno en el que las personas, especialmente las más vulnerables, son tratadas como objetos descartables y no como seres humanos dignos de respeto.
En su encíclica Laudato Si, y en otros discursos, ha advertido que esta cultura es un síntoma de un mundo enfermo que ha perdido el sentido de lo sagrado en la vida humana y en la creación. La cultura del descarte también se refiere al modo en que tratamos los recursos naturales. Para Francisco, la crisis ambiental es un reflejo de una crisis moral profunda. Ha dicho que estamos viviendo en una época donde los seres humanos y el planeta son tratados como mercancías, y donde las decisiones económicas y políticas se toman sin ninguna consideración por el bienestar común o por las generaciones futuras. El Papa ha advertido que este tipo de comportamiento puede ser visto como un signo de los tiempos. La indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, la explotación desenfrenada de los recursos naturales, y la búsqueda obsesiva de la ganancia material a cualquier costo, son actitudes que, si no se corrigen, podrían llevarnos a una crisis existencial sin retorno. Francisco llama a la conversión personal y colectiva, enfatizando que debemos cambiar nuestra relación con los demás y con el planeta antes de que alcancemos un punto de no retorno. 3. La crisis climática, una señal del fin. El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones sobre el cambio climático como un signo que la humanidad debe tomar muy en serio. En Laudato Si, advierte que el deterioro del medio ambiente no solo es una crisis ecológica, sino también una crisis moral y espiritual. Para Francisco, la destrucción de la casa común es uno de los mayores indicios de que estamos acercándonos a un punto de quiebre que podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. El Papa ha dicho que el daño que estamos causando al planeta no solo afecta a la naturaleza, sino que tiene un impacto directo en los más pobres y vulnerables, quienes son los primeros en sufrir las consecuencias de la degradación ambiental. La crisis climática, según el Papa, es un llamado urgente a la conversión ecológica. Nos invita a replantear nuestro estilo de vida, a ser más conscientes de nuestras acciones, y a tomar responsabilidad por el cuidado de la creación. En este contexto, el fin del mundo que advierte el Papa no es un evento apocalíptico en el sentido tradicional, sino una crisis global de responsabilidad. Si la humanidad continúa con sus patrones destructivos de consumo y explotación, el fin podría llegar en forma de desastres naturales, escasez de recursos y guerras por el acceso a bienes básicos, lo que inevitablemente traería un colapso de la civilización. 4. La amenaza de la guerra y la violencia global. El Papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones la posibilidad de un conflicto global de gran escala, señalando que ya estamos inmersos en una tercera guerra mundial en partes. Para Francisco, los numerosos conflictos armados que se están produciendo en diversas partes del mundo, aunque localizados, forman parte de un patrón más amplio de violencia que podría escalar si no se toman medidas para detenerlo. En varias intervenciones públicas, el Papa ha señalado que la violencia, el odio y la falta de diálogo entre las naciones y los pueblos son síntomas de una crisis más profunda. Ha advertido que la humanidad está jugando con fuego al permitir que las tensiones entre países, la proliferación de armas nucleares y los intereses económicos predominen sobre el bien común y la paz mundial. Para Francisco, el riesgo de una guerra nuclear o de un conflicto de gran escala es una amenaza real y presente. En este sentido, el fin del mundo no es algo abstracto o distante, sino una posibilidad concreta si no cambiamos nuestra forma de actuar en el ámbito político y social. El Papa ha hecho un fuerte llamado a los líderes mundiales a desescalar los conflictos, a evitar el uso de la fuerza, y a resolver las disputas a través del diálogo y la cooperación. 5. El abandono de la fe, una señal de los últimos tiempos.
Una de las advertencias más importantes que el Papa Francisco ha hecho es la pérdida de la fe y el aumento del secularismo en muchas partes del mundo. El abandono de la fe, según el Papa, es otro signo de los últimos tiempos. En un mundo cada vez más centrado en la tecnología, el progreso material y la autosuficiencia, muchas personas están alejándose de Dios y de los valores espirituales que dan sentido a la vida. Francisco ha advertido que el alejamiento de la fe y la religión es peligroso, porque deja a las personas sin un ancla moral y espiritual. Sin la guía de la fe, las personas son más propensas a caer en el materialismo, el individualismo y la desesperación. Para el Papa, el fin del mundo no es solo una crisis física o política, sino también una crisis espiritual en la que la humanidad ha perdido su conexión con Dios y, por lo tanto, con su propósito más profundo. Conclusión: un llamado urgente a la conversión. El Papa Francisco no habla del fin del mundo como un destino ineludible, sino como una advertencia que debe impulsarnos a la acción urgente. En sus mensajes, el fin del mundo es más un llamado a la conversión espiritual, ética y ecológica. Si la humanidad responde al llamado del Papa, es posible evitar el colapso y construir un futuro de paz, justicia y armonía con la creación. Las advertencias del Papa son una invitación a reflexionar sobre el estado actual del mundo y nuestras responsabilidades como individuos y como comunidad global. Nos desafían a cambiar nuestra forma de vivir, a cuidar de los más vulnerables y a trabajar incansablemente por la paz, antes de que sea demasiado tarde. El peligro de una tercera guerra mundial. El Papa Francisco ha advertido en numerosas ocasiones sobre el peligro real de una tercera guerra mundial, un tema recurrente en sus discursos, donde alerta que la humanidad se encuentra al borde de una crisis global si no se abordan adecuadamente las tensiones internacionales y los conflictos en curso. El Papa ha mencionado que ya estamos inmersos en una especie de tercera guerra mundial en fragmentos, refiriéndose a los múltiples conflictos que afectan diversas regiones del mundo. Aunque estos enfrentamientos no son de la escala de las dos guerras mundiales del siglo XX, su impacto es devastador, y existe un temor creciente de que un conflicto mayor pueda desencadenarse si no se toman medidas urgentes. A lo largo de su pontificado, el Papa ha subrayado la importancia de promover la diplomacia, el diálogo y la cooperación entre las naciones, pero también ha advertido sobre los peligros que enfrenta el mundo, como el uso de armas nucleares, las tensiones geopolíticas y la creciente militarización de muchos países. Estas amenazas, combinadas con una falta de compromiso por parte de algunos líderes mundiales para resolver los conflictos de manera pacífica, podrían conducir a un desastre global. 1. Guerra fragmentada, los conflictos locales. El Papa Francisco ha destacado que estamos viviendo lo que él denomina una tercera guerra mundial por partes. Esta expresión hace referencia a la proliferación de conflictos locales y regionales que, aunque no tienen la magnitud de una guerra mundial a gran escala, están provocando una devastación profunda y generalizada. Conflictos como los de Siria, Yemen, Ucrania, Palestina e Israel y muchas otras zonas del mundo, causan sufrimiento humano masivo, desplazamiento de poblaciones y pérdida de vidas. Cada uno de estos conflictos, aunque localizados, es parte de un patrón más amplio de violencia que, si no se controla, podría desencadenar un conflicto global de proporciones catastróficas. El Papa ha condenado enérgicamente estas guerras y ha señalado que muchas veces los intereses económicos, las ambiciones territoriales y el deseo de poder son las fuerzas impulsoras detrás de estos conflictos. Francisco ha hecho un llamado a los líderes mundiales para que abandonen el uso de la fuerza y se dediquen a buscar soluciones pacíficas y diplomáticas.
Cada día que pasa sin resolver estos conflictos prolonga el sufrimiento humano y acerca al mundo un poco más a una gran tragedia. Uno de los mayores desafíos, según el Papa, es la incapacidad de la comunidad internacional para detener estas guerras. En lugar de trabajar por la paz, muchas potencias mundiales y actores regionales se involucran en los conflictos armados para avanzar sus propios intereses estratégicos o económicos. Esta realidad ha llevado a Francisco a expresar su profunda preocupación de que el mundo esté caminando lentamente hacia un punto de no retorno, donde un conflicto mayor podría estallar en cualquier momento. 2. El uso de armas nucleares y de destrucción masiva. Uno de los temores más apremiantes del Papa Francisco es el riesgo de una guerra nuclear. En varias ocasiones, ha advertido que el peligro de que se utilicen armas de destrucción masiva sigue siendo una amenaza constante y alarmante para la humanidad. La creciente tensión entre potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte e Irán, ha aumentado las posibilidades de un enfrentamiento que podría tener consecuencias devastadoras a nivel mundial. El Papa ha recordado los horrores de Hiroshima y Nagasaki como ejemplos de los daños catastróficos que pueden causar las armas nucleares. Estas tragedias del pasado deben servir, según Francisco, como un recordatorio de la fragilidad de la paz y la necesidad urgente de tomar medidas concretas para evitar una repetición. La escalada de tensiones internacionales y la posibilidad de que estas armas sean desplegadas en un conflicto moderno serían desastrosas no solo para las partes involucradas directamente, sino para toda la humanidad, afectando a generaciones enteras debido a los efectos devastadores en la salud, el medio ambiente y la estabilidad global. El Papa ha hecho un llamado firme al desarme nuclear, instando a las potencias mundiales a poner fin a la carrera armamentística y a optar por el diálogo y la diplomacia. Para Francisco, la verdadera paz no puede lograrse a través de la disuasión nuclear o la acumulación de armamento, sino mediante relaciones justas y equilibradas entre las naciones, basadas en el respeto mutuo y la cooperación. 3. La economía de la guerra, un motor de conflictos. Una crítica constante del Papa Francisco ha sido la economía de la guerra, un término que utiliza para describir el lucrativo negocio que rodea la fabricación y venta de armas en todo el mundo. Según el Papa, la industria armamentista y los intereses económicos asociados a ella son una de las principales causas de la perpetuación de los conflictos. Muchos gobiernos y corporaciones obtienen enormes beneficios de la venta de armas a países en guerra, lo que, en lugar de promover la paz, alimenta y prolonga la violencia. En su mensaje, Francisco ha condenado esta economía que pone el lucro por encima de la vida humana, advirtiendo que la guerra se ha convertido en un negocio para algunos, mientras que para millones de personas en todo el mundo es sinónimo de sufrimiento, desplazamiento y muerte. Esta realidad, según el Papa, es una clara manifestación de la injusticia global. Mientras millones de personas viven en la pobreza extrema, los países más poderosos gastan enormes sumas de dinero en armamento en lugar de invertir en soluciones que promuevan el desarrollo humano y el bienestar social. El Papa Francisco ha llamado a los líderes mundiales a repensar sus prioridades y a enfocar sus esfuerzos en resolver las causas profundas de los conflictos, como la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a oportunidades básicas. La solución no está en más armas ni en más guerras, sino en la promoción de la justicia, la igualdad y la solidaridad global. 4. Tensiones geopolíticas, un mundo en peligro. Además de los conflictos locales y regionales, el Papa Francisco ha señalado el creciente peligro de las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias mundiales. La rivalidad entre países como Estados Unidos, China y Rusia, y los conflictos indirectos en los que estas naciones participan, son causa de preocupación constante para el Papa,
quien ha advertido que el aumento de estas tensiones podría desembocar en un conflicto global de grandes proporciones. Las políticas de confrontación, las sanciones económicas y la retórica beligerante que dominan el panorama internacional son, según el Papa, un obstáculo para la paz. Ha instado a los líderes a que se comprometan a resolver sus diferencias mediante el diálogo y la cooperación internacional, en lugar de recurrir a la amenaza militar y la confrontación. Para Francisco, las tensiones entre potencias representan un peligro inminente, especialmente cuando los intereses económicos y estratégicos chocan con los valores de paz y cooperación. El Papa ha insistido en que ningún conflicto puede justificarse si conduce a la muerte y el sufrimiento de millones de personas. Ha pedido a las naciones poderosas que ejerzan un liderazgo responsable, que pongan la dignidad humana y el bien común por encima de sus intereses nacionales. 5. Un llamado urgente a la paz. El mensaje del Papa Francisco es claro: la guerra nunca es la solución. En sus discursos, ha hecho un llamado a todos, desde los líderes mundiales hasta los ciudadanos comunes, a convertirse en artesanos de la paz, personas comprometidas con la construcción de un mundo basado en la justicia, la reconciliación y el respeto mutuo. Francisco subraya que la paz es una responsabilidad compartida y que cada acción cuenta. Si queremos evitar una tercera guerra mundial, debemos promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad en todos los niveles de la sociedad, y rechazar las soluciones que dependen del conflicto y la violencia. En este sentido, el Papa nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva y a tomar medidas concretas para desescalar las tensiones globales y construir un futuro de paz duradera para todas las naciones. El llamado a la paz y a la oración. El llamado a la paz que constantemente realiza el Papa Francisco es una de las piedras angulares de su pontificado. En un mundo fragmentado por guerras, violencia y división, el Papa ha insistido en que la paz no es solo un ideal, sino una responsabilidad compartida por toda la humanidad. Para Francisco, la paz debe construirse a partir de cada acto humano, desde los gobiernos hasta las comunidades y los individuos. El Papa también ha enfatizado que la verdadera paz solo puede alcanzarse mediante una combinación de diálogo, justicia, reconciliación y, sobre todo, oración. En una era donde la violencia parece dominar las noticias y la polarización divide a sociedades enteras, el Papa Francisco ve en la oración un medio poderoso para encontrar consuelo y dirección, y para transformar los corazones hacia el amor y la compasión. La oración, según el Papa, no es un acto pasivo, es un instrumento activo para buscar la paz interior y exterior, y un canal para invocar la misericordia y la guía de Dios en momentos de crisis. 1. La paz como responsabilidad humana. Para el Papa Francisco, la paz no es simplemente una ausencia de conflicto, sino la presencia de una justicia verdadera. Ha subrayado que no podemos esperar la paz si seguimos ignorando las raíces profundas de la violencia y la desigualdad. En muchas de sus alocuciones, Francisco ha señalado que la falta de paz global es un reflejo de un mundo roto, donde las injusticias estructurales, la pobreza, la explotación y la exclusión perpetúan un ciclo de violencia y desesperanza. El Papa ve la paz como una construcción diaria, una tarea constante que involucra a todos. No basta con desear la paz, ha dicho, hay que construirla. Esto requiere un compromiso personal y colectivo para ser artesanos de la paz, como él los llama, dispuestos a trabajar por la reconciliación y el entendimiento mutuo en un mundo que muchas veces prioriza el conflicto y la competencia. El diálogo es una de las herramientas clave para alcanzar la paz. El Papa Francisco ha llamado repetidamente a los líderes mundiales a dejar de lado la confrontación y a sentarse en la mesa de negociaciones. Para él, el diálogo no es solo una opción,
sino una necesidad en un mundo interconectado donde los problemas globales requieren soluciones globales. La diplomacia y la cooperación internacional son esenciales, pero también lo es el diálogo en nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras vidas personales. 2. La oración como fuente de paz. La oración, en la perspectiva del Papa, no es simplemente un ritual o una obligación religiosa, es una fuente de paz profunda. En momentos de gran incertidumbre y conflicto, la oración se convierte en una conexión directa con Dios, que nos ayuda a encontrar claridad y serenidad en medio de las tormentas de la vida. Francisco ha enseñado que la oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias externas, sino que también puede transformar nuestros corazones, llenándonos de la paz interior necesaria para ser portadores de paz en el mundo. El Papa ha enfatizado la importancia de orar por la paz mundial y por los líderes que toman decisiones cruciales en momentos de conflicto. Orar por la conversión de los corazones, por el fin de la violencia, y por una mayor disposición al diálogo son pasos importantes para construir una paz duradera. De hecho, Francisco ha afirmado en diversas ocasiones que la oración tiene la capacidad de ablandar los corazones endurecidos por el odio y la división, y de abrir espacio para la reconciliación. En una de sus exhortaciones, el Papa dijo, «La oración es el oxígeno del alma». Es un recurso al que podemos acudir en cualquier momento y desde cualquier lugar, porque Dios siempre está dispuesto a escucharnos. La oración nos da fuerza, nos consuela y nos ofrece una oportunidad de reflexionar y reorientar nuestras acciones hacia el bien común. La oración por la paz, entonces, no solo es un acto espiritual, sino también un acto de amor al prójimo y de responsabilidad social. 3. La paz interior y exterior, un reflejo del corazón. El Papa Francisco ha subrayado la importancia de cultivar la paz interior como un paso previo a la paz exterior. Muchas veces, los conflictos que vemos en el mundo son reflejos de corazones agitados, ansiosos y llenos de resentimiento. Si queremos trabajar por la paz global, primero debemos encontrar la paz en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. El Papa invita a cada persona a examinar su propio corazón y a preguntarse si está contribuyendo a la paz o a la división. ¿Estamos promoviendo el diálogo y la comprensión, o estamos alimentando la discordia y el odio? ¿Somos capaces de perdonar, o estamos atados al rencor? Francisco nos recuerda que la paz no puede existir en un corazón lleno de odio, y que es necesario liberarnos de estos sentimientos negativos para ser verdaderos artesanos de la paz. Este llamado a la paz interior está profundamente relacionado con la oración. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos libere del orgullo, del miedo y del odio, para que podamos ser instrumentos de su paz en el mundo. El Papa ha citado muchas veces el famoso rezo de San Francisco de Asís, «Señor, hazme un instrumento de tu paz», como una guía para aquellos que buscan vivir en armonía con los demás. 4. El poder de la comunidad en la construcción de la paz. El Papa Francisco también ha hecho un llamado a las comunidades de fe para que se unan en oración por la paz. Cree firmemente en el poder transformador de las oraciones colectivas, y ha organizado varias jornadas de oración y ayuno por la paz en momentos críticos. Estas iniciativas no solo buscan la intervención divina, sino también la unidad de los creyentes en torno a un objetivo común, la paz. El Papa ve a las comunidades religiosas como actores clave en la promoción de la paz, y ha alentado a los cristianos de todo el mundo a ser testigos de paz en sus propios contextos. Las iglesias, parroquias y grupos de oración pueden ser centros de reconciliación y refugios para aquellos que buscan consuelo en tiempos de crisis. El Papa nos recuerda que la verdadera paz comienza en nuestras propias comunidades,
y que debemos esforzarnos por ser faros de esperanza y amor en un mundo dividido. Además, el Papa Francisco ha extendido este llamado más allá de la Iglesia Católica, a todas las religiones del mundo. Ha insistido en la necesidad de promover el diálogo interreligioso, argumentando que las diferencias de fe no deben ser causa de división, sino una oportunidad para aprender unos de otros y trabajar juntos por el bien común. En su encíclica, Fratelli Tutti, subraya que el respeto mutuo entre religiones es esencial para la construcción de una paz duradera y global. 5. Oración global por la paz, un compromiso de todos. Uno de los actos más significativos del Papa Francisco ha sido su repetido llamado a una oración global por la paz. En sus múltiples viajes alrededor del mundo, ha pedido a las comunidades locales que se unan a él en orar por el fin de las guerras, el cese de la violencia y la construcción de un futuro mejor para todos. En varios momentos críticos, ha liderado jornadas internacionales de oración y ayuno, pidiendo a los creyentes de todas las religiones que se unan en este esfuerzo espiritual. Este llamado no es solo para los líderes religiosos o para aquellos en posiciones de poder, sino para cada individuo. El Papa cree que todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo más pacífico. Ya sea a través de la oración, el diálogo, el perdón o el simple acto de amar al prójimo, cada uno de nosotros puede contribuir a la construcción de la paz. En palabras de Francisco, que la paz comience en nuestros corazones, y que se extienda al mundo entero. El urgente llamado a la paz y la reflexión profunda. El mensaje del Papa Francisco sobre el fin del mundo, la guerra, y la necesidad de paz y oración es claro y urgente. Vivimos en un tiempo lleno de tensiones y desafíos globales, donde la fragilidad de la paz se pone a prueba diariamente. Para el Papa, no hay mayor urgencia que trabajar activamente para evitar una nueva tragedia mundial. Francisco ha identificado los peligros inminentes que enfrentamos, como la amenaza de una tercera guerra mundial, los conflictos armados dispersos por todo el planeta y la terrible posibilidad del uso de armas nucleares. Su llamado a la paz es un llamado a la acción global, un desafío a las personas y a los líderes para que reevalúen sus prioridades, pongan fin a las injusticias que perpetúan la violencia y busquen el entendimiento y el diálogo. En sus palabras, la verdadera paz solo puede alcanzarse mediante una combinación de justicia social, amor al prójimo y compromiso con la dignidad humana. No es suficiente lamentar el estado del mundo, debemos comprometernos a trabajar por la paz en nuestras comunidades y en nuestras vidas personales, comenzando por la paz en nuestros propios corazones. En este contexto, la oración se convierte en un recurso esencial. Como el Papa ha dicho repetidamente, no debemos subestimar el poder de la oración para invocar la misericordia divina y cambiar los corazones. Orar por la paz, por la conversión de aquellos que siembran el odio y la violencia, y por la protección del mundo ante las calamidades, es un acto de fe que puede movilizar la transformación global. Francisco ve la oración no solo como una herramienta espiritual, sino como un catalizador para la acción, un recordatorio de que todos tenemos una responsabilidad en la creación de un mundo más justo y pacífico. Profecías y advertencias del Papa Francisco. En varias de sus intervenciones, el Papa Francisco ha compartido advertencias y reflexiones proféticas sobre el estado del mundo y lo que podría venir si la humanidad no cambia de rumbo. Estas profecías no son necesariamente predicciones en el sentido estricto, sino más bien advertencias basadas en su profunda comprensión de los peligros espirituales y morales que enfrentamos. A lo largo de su papado, ha mencionado situaciones que nos acercan a tiempos difíciles si no tomamos medidas. 1. La Tercera Guerra Mundial por partes. Una de las advertencias más repetidas por el Papa es su afirmación de que ya estamos viviendo lo que él llama una
Tercera Guerra Mundial por partes. Esta guerra no es una única confrontación global, como lo fueron las dos primeras guerras mundiales del siglo XX, sino una serie de conflictos locales, regionales y fragmentados que, en su conjunto, suman un estado constante de guerra en diversas regiones del planeta. Siria, Yemen, Ucrania, y otras naciones afectadas por la violencia son ejemplos de estos conflictos que, aunque locales, forman parte de un panorama global de inestabilidad que puede escalar. Francisco ha advertido que si los líderes mundiales no logran detener estas guerras locales y no desarman los intereses económicos y políticos que las alimentan, el riesgo de que estas partes se unan en un conflicto global es muy real. Su advertencia es clara: la humanidad está en un punto de inflexión, y debemos elegir el camino de la paz antes de que sea demasiado tarde. 2. El peligro del cambio climático y el colapso de la creación. El Papa Francisco también ha sido muy explícito en su advertencia sobre las consecuencias catastróficas del cambio climático. En su encíclica, Laudato Si, llama a una acción urgente para cuidar el planeta, al que se refiere como nuestra casa común. Francisco ha advertido que si no tomamos medidas para frenar la destrucción ambiental, estamos destinados a enfrentar un colapso ecológico que no solo destruirá la naturaleza, sino que llevará al sufrimiento humano a una escala nunca vista. El Papa profetiza que si seguimos agotando los recursos naturales, contaminando los océanos y el aire, y causando la extinción masiva de especies, llegaremos a un punto donde la Tierra no podrá sostener la vida humana como la conocemos. Ha hablado del cambio climático no solo como una crisis ambiental, sino como una crisis moral, y ha instado a los líderes mundiales a adoptar políticas más justas y responsables. Para Francisco, cuidar el planeta es una responsabilidad espiritual y ética, y no hacerlo tiene consecuencias tanto para el cuerpo como para el alma. 3. La amenaza del colapso moral. El Papa también ha hablado sobre el colapso moral que ve en la sociedad moderna. En un mundo dominado por el materialismo, el individualismo y la falta de empatía, Francisco ha advertido que estamos perdiendo nuestra humanidad. Ha mencionado que la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, el consumismo desmedido y la creciente desigualdad económica están llevando a la desintegración de los valores que sostienen la convivencia humana. Si seguimos por este camino, advierte el Papa, corremos el riesgo de caer en una era de oscuridad espiritual, donde la división, el odio y el egoísmo serán los principales motores de nuestras acciones. El Papa ha sido firme al decir que el colapso moral de la sociedad es una señal de los tiempos y que la humanidad debe corregir su curso para evitar mayores desastres. Ha llamado a una conversión del corazón, un retorno a los valores fundamentales del amor, la compasión y la solidaridad, para construir un mundo más justo y humano. El urgente llamado a la conversión. El Papa Francisco también ha enfatizado repetidamente la urgencia de la conversión. Ha hablado de un mundo que necesita volver a sus raíces espirituales, reconociendo la primacía de Dios y el valor de cada ser humano. En un momento donde las tensiones entre las potencias mundiales, la devastación ambiental y las guerras amenazan con desbordarse, Francisco ve la conversión personal y global como el único camino hacia la redención. El Papa ha instado a los cristianos a no perder la esperanza, recordando que Dios siempre está dispuesto a perdonar y guiar a la humanidad hacia un futuro mejor si realmente buscamos su misericordia. Ha convocado a los creyentes de todas las religiones a unirse en oración y acción, para que el amor y la justicia prevalezcan en un mundo cada vez más marcado por la división y el conflicto. Reflexión final. El Papa Francisco nos ha dejado con mensajes claros y urgentes: el mundo está en peligro, pero la paz es posible si trabajamos juntos con amor, justicia y fe.
Las advertencias del Papa no son solo para los líderes mundiales, sino para cada individuo. Todos estamos llamados a reflexionar sobre nuestro papel en la creación de un mundo mejor, más justo y más pacífico. La oración, el diálogo y la acción son las herramientas que Francisco nos ha dado para enfrentar estos tiempos difíciles y asegurarnos de que la paz y la humanidad prevalezcan sobre la guerra y la destrucción. El tiempo de actuar es ahora, y el mensaje del Papa nos invita a tomar este llamado con seriedad, porque, como él mismo ha dicho, el fin del mundo tal como lo conocemos podría estar cerca si no cambiamos. Si este mensaje del Papa Francisco ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido inspirador, lleno de reflexiones espirituales profundas, oraciones poderosas y guías para fortalecer tu fe en estos tiempos difíciles. Al unirte, estarás formando parte de una comunidad comprometida con la paz, el amor y el crecimiento personal, basada en los valores cristianos. Suscribirte no solo es una forma de mantenerte conectado, sino también de participar activamente en la construcción de un futuro lleno de esperanza y luz. Juntos podemos orar, reflexionar y aprender para mejorar nuestras vidas y ayudar a los demás. Llamado a la acción, nuestro libro espiritual. Además, si estás buscando una manera de liberar tu alma de culpas y pecados, te invitamos a descubrir nuestro libro espiritual, Liberar el alma, Camino de Redención y Paz Interior. Este libro es una guía poderosa para aquellos que desean sanar su interior, dejar atrás el peso de los errores y encontrar la paz que solo el perdón y la misericordia divina pueden ofrecer. En sus páginas descubrirás herramientas para sanar tu espíritu y vivir en paz contigo mismo. Oraciones y meditaciones para la purificación del alma. Un camino espiritual hacia la liberación de las culpas que nos frenan. No dejes pasar esta oportunidad. Accede al libro haciendo clic en el link en la descripción. Libera tu alma y comienza hoy tu camino hacia una vida plena y transformada. Suscríbete y adquiere tu libro ahora.